Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Como siempre, bajo el signo de la cruz gloriosa de nuestro Salvador y Redentor, y con la fuerza de su amor, del Espíritu Santo que llena los corazones, que se ha derramado en los corazones de los que creemos en Jesucristo, amamos a Jesucristo, vivimos de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, su esposa inmaculada, y nos santificamos cada día con esta gracia inmerecida de su amor infinito. Vamos a seguir conociendo este capítulo segundo de este libro maravilloso que tenemos aquí. De nuevo, Carmen, la sierva de Dios, Carmen Hernández, una maravilla, un prodigio de la naturaleza mística, de la naturaleza creyente, de la naturaleza sobrenatural, de la nueva vida en Cristo. Una mujer que se dejó bañar y traspasar por el amor de Cristo crucificado y resucitado, y vivió en sus propias carnes, en su propia historia, la Pascua del Señor, y que ahora desde el cielo intercede por todos nosotros para que nosotros encontremos también la luz de la vida, la luz de nuestros corazones, ese amor, ese fuego, ese calor, esa guía constante que es Cristo, que es nuestro maestro, nuestro guía, el camino, la verdad y la vida. Vamos a continuar y proseguir viendo este capítulo segundo precioso de este libro, como digo, que os invito a comprar, a adquirir. De algún modo en este programa lo que hago es también compartir algunos pensamientos o experiencias y meditar junto con vosotros este libro. Y en este capítulo es importante: Carmen obedece, es decir, acu, el verbo obedecer, shema, escuchar a Dios, obedecer a Dios, ver cuál es la voluntad de Dios. Pues vamos a ver qué nos dice la 13, esta pregunta. Su libro escrito, como hemos dicho, por las dos autoras, amigas, hermanas del camino neocatecumenal, pues escrito en este diálogo, en este pregunta-respuesta, que tanto fruto da porque ayuda a leer y a interiorizar sobre la persona de Carmen y ver los dones místicos y lo que Dios le ha dado para bien de la Iglesia y del mundo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Instituto de las Misioneras de Cristo Jesús? Carmen estuvo en las misioneras poco más de 8 años. Estamos aquí en esta parte, 8 años, vamos a remarcar, más de 8 años, en un instituto de misioneras. Por lo tanto, hay una formación espiritual, comunitaria y un apostolado concreto. Leyendo sus agendas y sus notas de conciencia de estos años, es impresionante el amor a Jesucristo que demuestra. La frase que más se repite en ellos: Jesús mío, yo te amo. Jesús mío, yo te amo. Se puede decir que es como la respuesta al Semá, al escuchar a Dios. Obedecer la voluntad de Dios es sentir, experimentar, saberse amado por Dios. Este amor primero que nos dice el apóstol San Juan: hemos sido amados por Dios antes de que nosotros la amáramos a Él, y de forma ininterrumpida y de forma maravillosa y de forma increíble, indecible, de forma inconmensurable. Bueno, pues la respuesta de la criatura, del hijo, del siervo, del discípulo amado, del discípulo que ama al Señor Jesús, siempre será: yo te amo, Señor, yo te amo, tú lo sabes todo, yo te quiero, diría San Pedro, sabes que te amo, a pesar de mis debilidades, de mis flaquezas, de mis pecados, yo te amo, Jesús mío, yo te amo. Qué ejaculatoria más sencilla, más simple, y que tanto ardor espiritual manifiesta esta sencillez de los santos. Jesús mío, yo te amo. Díselo al Señor cada día. También son asombrosas las numerosas experiencias espirituales muy profundas de cercanía con Jesucristo. Sacrificios heroicos por las que el Señor la iba conduciendo. Una de sus compañeras de noviciado cuenta, claro, son 8 años de noviciado, Carmen era muy viva, era simpática, capaz de ayudarte, de escucharte si hablabas con ella. Y esto, fijaros qué rasgos tan bonitos: simpática, empática, ¿no? Con capacidad de ayudar, de escuchar. Ese amor de Dios se manifiesta en estas cualidades humanas, ¿no? Ya se está viendo, ¿no? Y muy viva, no era apagada, no era aburrida, anodina, no, era viva, era fervorosa. Aquí tenía esos ratos, era mística. Precioso lo que dice aquí esta compañera de noviciado, los que la conocían bien, los corazones que más cercanos estaban a ella durante esta formación en este instituto misionero. Todas estas prácticas de su vida, vamos a decir, de su formación humana, van a recaer, van a derramarse en la formación espiritual del camino neocatecumenal. Estas cualidades humanas, como digo,
son ya impresas, se imprimen carácter, se diría, son el tatuaje en el alma de los cristianos que realizan el camino neocatecumenal. Es decir, ser empáticos y simpáticos con el ateo, con el alejado, con el agnóstico, con el que no cree, con el que está cerca o se cree que está cerca, pero es muy fariseo. Es decir, allí estar para ayudar, para escuchar, para estar vivo, es decir, ser apostolado, ese apostolado vivo y constante. Y por supuesto todo esto desde la mística, desde los ratos de oración, desde el sagrario, desde el amor a la Eucaristía, desde el amor a la confesión, el amor a los sacerdotes, a la iglesia. Se sentaba delante del sagrario, dice que se iba a la capilla y allí estaba. Y alguna noche hizo trampitas, dice, de ir por la noche porque éramos novicias jóvenes y había unos horarios, pero ella se iba a rezar a la capilla. Hasta que llegó una vez que dieron una orden a las novicias que por favor no se levanten a rezar fuera de los horarios que tenemos. ¡Qué maravilla! Son muchos los místicos y los santos que durante las horas nocturnas se han levantado, su espíritu y su alma anhelaba estar junto al amado y han ido allí a presentarse ante el Señor para suplicarle, para pedirle, para interceder, para amar. ¿En qué casas estuvo en este Instituto de las Misioneras? En la casa de Javier. Hizo el aspirantado 6 meses y el noviciado 2 años. Y en el 56 la destinaron a Valencia. En el 56 y en el 60 estudió Ciencias Religiosas en el Instituto Sede Sapientie de Valencia, sede de la sabiduría, con unos magníficos profesores que los que siempre tendrá un buenísimo recuerdo por su sabiduría y su amor a Cristo. Las notas que Carmen tuvo en esos 3 años de estudio de teología fueron brillantísimas y la tesina que realizó al final de sus estudios mereció el grado de summa cum laude, en el máximo, ¿no? El summa cum laude, ¿no? El título de la tesina era La necesidad de la oración del pensamiento de Pío XII. Fijaros, la figura de un papa, de uno de los grandes papas del siglo XX, justo la antesala del siguiente papa que ya será Juan XXIII Roncalli, que es el que convoca al Concilio Vaticano II. Bueno, pues ella ya está inscrita, ya está, ¿cómo decir?, inspirándose en todo este espíritu de oración y de mística que ya el Papa, que era el preludio, el antecesor del pontífice que convoca el Concilio Vaticano II, Juan XXIII, pues ya estaba desgranando este pensamiento que el Papa Pío XII tenía en su oración, la necesidad de la oración, la necesidad de la oración. Se podría decir que la tesina marca también esta pauta o es como un paradigma, una puerta que siempre ya ha tenido en su corazón. Necesito orar, necesito estar ante la presencia de Cristo, en el sagrario, en el hermano, en la comunidad, en la liturgia, en los sacramentos. Necesito a Cristo. Y este pensamiento, pues es parte, ¿no?, intrínseca, insoslayable, ¿no?, inseparable de la vida espiritual de Carmen Hernández. Este papa, fallecido unos años antes, confirmaba, por lo tanto, esta necesidad y este amor a la oración litúrgica, a la Eucaristía, a la Sagrada Escritura, como presencias actuales y necesarias de Cristo en su vida diaria. Ánimo, escribía, ánimo y adelante, misionera, misionero, contra viento y marea, y así se van todas las nubes negras, y que seas una chiflada por Jesucristo, que viva la alegría, que viva la alegría espiritual que solo Cristo puede dar. Pero también Carmen fue para el señor arzobispo, para su secretario personal. Aquí tenemos a Carmen, junto con sus hermanas misioneras, con don Joaquín Maestre, un ejemplo de amor a la voluntad de Dios y de alegría en la vocación misionera. Esto lo dice el secretario personal del señor arzobispo, cuando Carmen años más tarde le escribe una carta al arzobispo y le responde personalmente. El obispo era don Marcelino Olaechea, arzobispo de Valencia, y aquí está con Carmen y otras compañeras en la imagen que ven. Acabo de recibir, dice, tus letras, que he leído con grande gozo. Don Joaquín, refiriéndose al secretario, el arzobispo, me pasa muy pocas cartas en estas fiestas de Navidad en que llegan aquí a montones las felicitaciones. Él se las lee todas, dice, y las contesta por su cuenta, pero la tuya sí me la ha pasado, y la hemos leído juntos, y la hemos saboreado, y hemos bendecido a Dios por todo cuanto Él se va manifestando en su vida, por todo cuanto Él se va manifestando en tu vida. Es decir, el Señor se manifiesta en tu vida. Importantísimo, el obispo ya conoce que el corazón enamorado de Carmen
manifiesta la hierofanía, el kairos, la gloria, el momento de la fe, el momento del amor, enardeciéndose, ¿no?, por la misión, por llegar a los demás, por anunciar a Jesucristo. Carmen lo tenía dentro, estaba dentro, y por eso es una felicitación. Es un adviento, es una Pascua, es la vida cristiana que se hace historia personal, historia concreta, que se hace carne y sangre. Por eso ver a Carmen y ver a otros santos y místicos de la historia de la Iglesia, al final lo que hacen siempre es alegrarte más el corazón y acercarte más a Cristo, Maestro y Esposo de las almas, Rey y Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellos son la carne y la sangre viva en la historia del mismo Señor. Y por eso tú y yo estamos llamados a alegrarnos siempre, a gloriarnos en el Señor cada vez que nos acercamos a figuras tan notorias, ¿no?, de virtud espiritual y tan grandes, ¿no?, tan grandes y tan místicas que estos obispos ya en su momento, ya siendo jóvenes, denotaban, ¿no? Ya se permeaba en la personalidad de Carmen este amor a Cristo tal que ellos veían algo especial, ¿no? Veían una nota característica especial de comunión, de intimidad con Cristo, de deseo de apostolado, de santidad de vida. Y estos obispos también, por lo tanto, ya estaban viendo lo que también será la vida de Carmen, que ha estado toda la vida rodeada de obispos y de papas y de cardenales, ¿no? Hablando con ellos con una intimidad, con una amistad, manteniendo unas relaciones personales de amistad que pocos llegan a este grado. ¿Por qué? Porque ella ya estaba preparada, ya el Señor la estaba preparando con esta intimidad de amor a Cristo, Eucaristía, a Cristo, a la Iglesia, a los sacramentos, la estaba preparando a la jerarquía de la Iglesia para ser lo que ha sido y cumplir pues con toda esa coherencia y con toda esa santidad lo que Dios, la misión que Dios le ha encomendado en este mundo. Estando en Valencia estudiando ciencias religiosas, Carmen dio clases de religión a un grupo de chicas y mujeres trabajadoras de un barrio de Menicalap, a las afueras de la ciudad. En sus diarios deja escritas las fechas concretas y los temas de estas clases. Fue enviada después de estos años, dice, a Londres para terminar su preparación antes de ir a las misiones, aprendiendo inglés y preparando los permisos de entrada. Como veis, la formación es ardua, es compleja, es extensa, es variopinta, es decir, la experiencia es fuerte y esto es bello, ¿no? Ver cómo la Iglesia Madre prepara al candidato, a la misionera, al misionero, siempre te prepara con las mejores armas espirituales, el amor a la Sagrada Escritura, el apostolado concreto, la presencia entre los pobres, ¿no?, en idiomas, en lenguas. ¿Para qué? Para que esa misión, ese Espíritu Santo después sople y pueda revertir en beneficio espiritual de muchos. Siempre la Iglesia, que es madre y maestra, va a forjar los mejores espíritus en estas letras, ¿no?, divinas del Espíritu, ¿no?, que es el amor, es la fe, la esperanza y la caridad ejercidas no solo en la vida intelectual, sino también en la vida de comunidad y en la vida, en la formación intensa y en las misiones, es decir, en el apostolado concreto con las personas que te rodean. ¿Y fue a las misiones desde Londres? Siguiente pregunta, pasamos aquí. Pues no fue a las misiones desde Londres. Este tiempo fue trascendental en su vida para que Dios cumpliera en ella el plan que ya le tenía preparado. Carmen lo cuenta diciendo que sufrió un desvío aéreo, ¿no? La providencia divina, el plan de Dios, el designio de Dios siempre es más grande, va por delante y no lo conocemos todo. Y por lo tanto lo que sí sabemos es que hay un desvío. Es decir, que tú piensas que vas para allá, pero el Señor de repente te vira y no, tienes que ir para el otro lado, ¿no? Y así ha hecho con Moisés y con Elías y con Isaías y con los grandes profetas y místicos y santos de toda la historia de la Iglesia. El Señor te va desviando para aquí y para allá porque el vuelo lo lleva Él, el comandante de vuelo es Él. Y la ruta, por lo tanto, de servicio a Dios, ese cambio de rumbo que al principio no entiendes en absoluto, pues poco a poco se irá marcando el Señor, etapa a etapa, paso a paso, te irá dando el sentido, el significado profundo de aquello que te estaba sucediendo y que en aquel momento presente pues no entendías. Pero por la fe te dejas llevar, por la fe lanzaré tus redes, por tu palabra, dice San Pedro a Cristo, por esta palabra inmensa después de ver el milagro de la pesca numerosa. El Señor no da la fuerza a Pedro de decir, soy pecador, pero por tu palabra yo echaré las redes. Es decir, por tu palabra, aunque no entiendo dónde voy ahora y en qué momento estoy muchas veces de esta etapa, de esta guía que tú me das, Señor,
de este camino al monte Moria o al monte de la transfiguración o al monte Gólgota, allí donde tú me estás llevando. Muchas veces no lo entiendo, pero me fío de ti porque yo sé que tú eres el Señor. Eres el Señor de la palabra, el Señor de los milagros, el Señor de la profecía, el Señor de mi historia, el Señor de mi vida, de mi corazón. Efectivamente, después de estar año y medio en Londres, como era la costumbre en su instituto, aprendiendo inglés y terminando la preparación a misiones, cuando ya parecía que todo apuntaba a una marcha inminente hacia las misiones a la India, que fijaros era siempre, ¿no?, este oriente lejano era siempre su gran objetivo, el gran deseo de su corazón, que Dios había puesto en su corazón, bueno, pues Carmen fue llamada a volver a España. Y las superioras dudan en ese momento de su idoneidad para admitirla a los votos perpetuos. Fijaros qué fuerte. O sea, estamos hablando de una formación ya de más de 8 años y los votos perpetuos ahora mismo están en entredicho, se colocan en un momento donde su vida parece que todo se va a deconstruir, todo se va a ir, ¿no?, por el precipicio, y la hacen ir a la casa de las misioneras en Barcelona. Allí estuvo 8 meses viviendo, 8 meses, esto, algo parecido me pasó en mi vida, 8 meses a la espera de que las superioras decidieran o no admitirla a votos religiosos. 8 meses de cruz, 8 meses de suplicio, una espera que es agónica y por lo tanto que requiere mucha fe y mucha fidelidad y mucha pedirle al Señor esa gracia de la esperanza. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Entonces en Barcelona pasó un tiempo muy difícil esperando la decisión que tomaban sobre ella. Sí, claro, fue muy difícil, pero también el Señor le dio grandes consolaciones. Aquí esto es maravilloso. Aquí está el corazón del corazón de Carmen. El corazón del corazón de Carmen Hernández, santa de la Santa Madre Iglesia Católica. Este tiempo el Señor la hizo pasar por una kenosis, descendimiento, en griego, muy profunda, un descendimiento, un abajamiento, una humillación cada vez más profunda, en la que toda su ilusión de ser misionera parecía que se esfumaba. Ella dice que Barcelona fue como el monte Moria, donde tuvo que sacrificar a su Isaac particular. Es decir, contra toda esperanza, esperar contra toda esperanza. Lo que ella pensaba que era su proyecto de vida, su vocación, ahora mismo todo parecía caerse, destruirse. En este tiempo de espera, Carmen daba clases de cultura general a una veintena de chicas, mujeres, es decir, el apostolado nunca paga, en la actividad, no seáis descuidados en el espíritu, manteneros ardientes, ¿no?, constantes en la oración, ser asiduos en la oración, dice San Pablo. Bueno, spes gaudentes in tribulación y patientes oración instantes, ¿no? En la tribulación ser sufridos, y aquí Carmen está siendo sufrida, en la oración constante, ¿no? Spes gaudentes in tribulación y patientes en la tribulación, saber esperar, ¿no?, y constantes en la oración. Bueno, trabajadoras de la fábrica de Barcelona, siempre estuvo ahí. Cursillo de cultura básica, los lunes historia y matemáticas, los miércoles geografía y gramática, viernes formación ortografía. También les hablaba de la fe católica, menos mal, la Biblia, la Eucaristía, la Iglesia, María, etc. Bueno, siempre una forma muy cercana y existencial, ¿no? Era el toque que tenía Carmen para distintivo, ¿no?, para ser cercana, para ser amorosa, para ser hermana, para ser amiga, ¿no?, amiga de Dios y amiga de los que quieren ser, ¿no?, y estar cerca de Dios. Carmen no solamente preparaba las clases con anotaciones sobre el contenido de las distintas asignaturas, sino que también preparaba unas palabras de ánimo y de aliento para estas chicas. Pasaba por su corazón, ¿no? La oración la hacía pasar por su corazón para después darla y entregarla a los hermanos. Esto es propio de los santos, no se guardan nada para sí, no están pensando en sí, no están pensando solo en su historia, en lo que ellos están haciendo, no, en lo que van a hacer por los demás. Después de una jornada de trabajo en la fábrica, asisten a las clases y ella les anima diciendo, fijaros qué belleza, ¿no?, de palabras sencillas pero que son directas. Siempre se tiene una sensación de temor, dice, cuando se va por primera vez, por primer día a una clase. Yo os confieso que también la he tenido siempre, en la escuela, en el bachiller, en la universidad, e incluso este año en Londres. Siempre recuerdo, hice el primer día con un no sé qué temorcillo, ¿no?, como un cosquilleo, ¿no?, en el alma. Quizás vosotras, dice, como os conocéis entre vosotras y no vais a encontraros con caras nuevas, lo sintáis menos, ¿no? Ella intenta ser empática, intenta colocarse en el lugar del otro, del hermano. Esto es precioso, esta empatía del Espíritu Santo hace que se genere la comunidad, que la comunidad eclesial crezca. ¿Por qué? Porque no hay prejuicio, lo que hay es ponerte en el lugar del otro, conocer su temor, sus temores, sus sufrimientos, y no escandalizarte, no huir de ellos, sino empatizar, unirte a ellos, no consolar, alegrarte con el que hay que alegrarse y sufrir con el que está sufriendo.
Es decir, esto es, ¿no?, el corazón de Carmen. Lo primero que os tengo que decir, dice que no tengáis miedo alguno, no lite timere, lo que dice el Señor. No cientos de veces el Evangelio de la Sagrada Escritura, no tengáis miedo ninguno. Tenemos que crear aquí una atmósfera de cordialidad y alegría, en que nadie se asusta de nadie, y nos vamos a ayudar todos, de forma que cada una podamos lograr al máximo rendimiento. Fijaros, esto no es una definición de la comunidad, comunidad eclesial, comunidad neocatecumenal. Nadie tiene miedo, nadie se juzga, hay una atmósfera de respeto, de cordialidad, una atmósfera donde el amor de Dios está impregnando la mente y el corazón de aquellos que quieren participar de las actividades, ¿no?, del cuerpo místico de Cristo, que es la comunidad eclesial. Qué maravilla, ¿no? Ya estaba aquí desgranándose este ADN del camino neocatecumenal. Venimos a aprender y vamos a poner toda nuestra ilusión. Yo la tengo, dice, y estoy segura que vosotras también la tenéis. Dice mucho a favor de vosotras y os tengo que dar la enhorabuena. Fijaros cómo refuerza de forma positiva, ¿no? Muy psicóloga, ¿no? Muy de una psique cristiana, ¿no? De formación, de un humanismo cristiano tan cercano, tan maravilloso, ¿no? Con todo el corazón os doy la enhorabuena. Que después de una jornada de trabajo, después del cansancio del día, os hayáis apuntado aquí a la escuela para estudiar, imaginaros, ¿no?, historia, gramática. Es la inteligencia, el fin más alto, dice, que tiene el hombre. Es lo que nos diferencia de los animales y de las máquinas. Ellos no tienen inteligencia, nosotras sí. Y dice mucho de vosotras que queráis cultivarla y elevar vuestro nivel espiritual e intelectual. Dice, si peinamos el pelo y nos arreglamos los ojos, cuánto más está nuestra inteligencia y nuestro espíritu. Ya veréis qué gozo el del espíritu y qué satisfacción la de saber no tiene comparación con nada del cuerpo. Claro, está diciendo que esta actividad espiritual, que es conocer a Dios, saber, aprender cosas nuevas cada día, el poder indagar en los misterios de las ciencias humanas, de las ciencias de la religión, de las ciencias naturales, de todo lo que existe, del cosmos, del orden natural y del orden sobrenatural, es algo que extasía, que forma, que embeleza, que embellece el espíritu del hombre, el espíritu de la mujer. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Carmen, una gran maestra, una gran pedagoga del Espíritu Santo. Pero las dudas sobre su futuro y la forma en que Dios la iba a guiar para ser misionera continuaban muy presentes en Carmen. Parecía que no sabía, no había salida a este dilema. ¿Qué pasaría con ella? Parece que no la van a admitir a los votos perpetuos. Dice, hay muchos crucifijos románicos donde se ve a Cristo reinando en la cruz. Reinabit alignio Deus, ¿no? Cristo que reina desde el madero de la cruz. Bueno, pues en Barcelona se sabe, ¿no?, que cerca de la catedral, en el barrio gótico, ella acudía en varias ocasiones al Museo Marés y se ve a Cristo, no con la corona de espinas, sino con la corona de rey, la corona de Cristo, de Señor, de Pascua, ¿no? Un Cristo pascual que está muriendo para resucitar, muere para resucitar. Crucifijos que la invitan a permanecer en ese sufrimiento, en esa cruz, porque así lo hizo Jesucristo. Sobre todo dice en ese periodo que era como un Getsemaní. Para ella apareció un ángel que la consolaba, el padre Pedro Farnés, importantísimo este padre, gran liturgista y muy famoso, ¿no?, en la vida eclesial de aquel momento, de forma no solo nacional en España, sino de forma internacional también en Roma. Él le transmitió toda la revelación, la renovación litúrgica que en este tiempo estaba empezando con el redescubrimiento de la vigilia pascual y la fuerza de la Eucaristía. Fijaros, grandes, ¿no?, los dos grandes brazos, ¿no?, espirituales, ¿no?, junto después ya con el ecumenismo también y todo lo que es la misión, ¿no?, de abrirse a todos los campos sociales, políticos, en la iglesia del mundo, ¿no?, de la iglesia al mundo. Bueno, aquí está la vigilia pascual, este gran foco, el gran corazón de toda la vida de la iglesia, y la Sagrada Eucaristía, con esta reforma impresionante que permite ya que la liturgia, la palabra, entre de lleno en el corazón de los fieles y que la liturgia eucarística sea mucho más participativa a todos los niveles, ¿no?, donde haya más fecundidad, más participación, más consciencia, nos dice el concilio, para vivir la Eucaristía y vivir de la Eucaristía, y así edificar el templo de Dios, edificar a la iglesia como piedras vivas. ¡Qué maravilla! Y esto, aquí tenemos al padre Farnés con el Santo Padre Benedicto XVI, no solo de una forma teórica, sino hecha carne en ella misma, por las circunstancias de sufrimiento y muerte. Es decir, la vigilia pascual, el misterio pascual de Cristo, muerte y resurrección, y la propia Eucaristía vivida
desde este sentido de que es la Pascua de cada domingo, de cada sábado también, las vísperas, es cuando se celebra la Pascua del Señor, desde la vigilia pascual que ilumina las misas de todo el año, las Eucaristías del año completo del ciclo litúrgico. Bueno, pues Carmen estaba viviendo esto en su propia vida, en ese momento, ¿no? Y entonces, más que nunca se estaba uniendo a Cristo Eucaristía y más que nunca se estaba uniendo al misterio pascual de la Eucaristía, a Cristo en cuanto misterio pascual de la Eucaristía. Bueno, ¿qué estaba pasando? La Pascua, el Señor pasaba, y si no la admitían a los votos, ¿dónde iría? ¿Cuál era su lugar en la iglesia? Es decir, toda esa muerte, esas preocupaciones, esa ansiedad, ¿no? Toda esa zozobra que el demonio le podía estar provocando, pues el Señor te decía, no, ofrécemelo, aquí estoy yo contigo, en Moria estoy yo, soy yo el que lleva a tu Isaac, soy yo el que lleva el leño de tu Isaac, soy yo el que va a prender fuego a tu Isaac, no el que va a matar a tu Isaac, no, pero soy yo el que te voy a enviar al ángel que te va a consolar, y sabes que el ángel va a hacer que la muerte ya no sea la muerte la última palabra, sino la vida eterna, ¿no? La resurrección y la vida, como le sucedió así a Abraham. Bueno, esa fe, ¿no? En la resurrección de los muertos. Pues aquí está, en esa fe de la resurrección de su propia vida, porque ella se siente muerta, se siente que está aprisionada, que está en los infiernos, que está en el descenso, ¿no? De entregar lo que más ama, su vocación, su vida misionera, su amor a la iglesia. Tiene que entregarlo todo, tiene que vaciarse por completo. Esta es la kénosis de los santos, y Carmen ha pasado por ella para vivir esta rellamada, esta renovación espiritual del mismo Concilio Vaticano. O sea, todo lo que le está pasando a la Iglesia lo está viviendo ella en sus carnes. Lo que está sucediéndole a la Iglesia Católica en este momento de la historia le está sucediendo a Carmen en su carne, en su cuerpo, en su historia personal. Esto es lo que yo me atrevo a decir hoy, porque es que lo veo después de estudiar un poquito, ¿no? Y rezar lo que es la vida de Carmen. ¡Qué maravilla! Porque una cosa tenía clara, el Señor la llamaba a ser misionera y había dejado todo por él y por su iglesia. Pero ahora, ¿qué está pasando? Bueno, pues que el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, que se hace presente en la Eucaristía y en él se participa existencialmente, muriendo y resucitando con él, pues aquí está todo lo que posteriormente declararía el Concilio Vaticano II. Y de este tiempo que vivió Carmen, Kiko dice, si Carmen no hubiera pasado aquella kénosis terrible, no habría entendido el sentido del misterio pascual que la Iglesia quería anunciar, que el Espíritu Santo en este momento de la historia quería anunciar a toda la humanidad. Y por lo tanto el sentido se lo da su propia experiencia personal de kénosis en esa vida religiosa, en esa vida comunitaria, en esas superioras que le estaban negando los votos perpetuos, en esa misión que ya parecía cerrarse, ¿no? Esa vocación misionera que la tenía desde niña, ¿no? Atada a los lazos de amor de Cristo, Rey y Señor de su vida. Entonces, gracias a toda esta experiencia terrible, Carmen va a dar sentido al misterio pascual, que luego me llevará, dice, a mí, y después será llevado al camino neocatecumenal. Kiko reconoce que esta kénosis es el corazón, esta kénosis de Carmen es el corazón, que a él mismo, en su propia kénosis también, Kiko ha vivido su propia kénosis, pero que la kénosis que él después descubre que es para el camino, es la que está viviendo Carmen, este sentido del misterio pascual. Por lo tanto, Carmen se puede decir es madre espiritual, ¿no? Compañera espiritual de Kiko Arguello. Es madre también, está engendrando en esta experiencia personal de kénosis, lo dice Kiko, luego me llevará a mí. Aquí lo dice Kiko, está reconociendo en Carmen la guía espiritual que Dios está usando para él, para entender su propia kénosis y también para el camino neocatecumenal, para ver que el camino neocatecumenal es una obra de la Iglesia que la Iglesia está difundiendo y llevando a todos los hombres hoy, al hombre actual de hoy. Bueno, esto pasa por el corazón de Carmen, esta kénosis y por lo tanto esta reforma del concilio. Impresionante, impresionante. Al final no la admitieron a los votos de las misioneras, ¿verdad? Exacto, no la admitieron. Entonces, al confirmarse que no era admitida a los votos perpetuos, el 28 de agosto del 62, Carmen salió de la casa de las misioneras confiando al Señor y experimentando la alegría de la resurrección. Fijaros que la alegría de la resurrección no la experimenta cuando, no sé, cuando encuentra a Kiko, cuando ve la comunidad neocatecumenal naciente, cuando reconocen el carisma en la iglesia. No, no. En este momento ella ya se ve sin las ataduras. Vive ya la Pascua. Dice, ya no tengo nada, solo tengo a Cristo.
Solo tengo mi Señor, estoy sin nada. Ni los votos me atan, no me ata nada a la iglesia, solo la alegría de saber que Cristo ha resucitado por mí. Es decir, para ella lo vivió como un desahogo completo, como una liberación, como una consolación, como una redención, como una consumación de la copa que debía tomar ella, de la copa, ¿no? Que debía beber hasta las heces, hasta esa copa que le ofreció el Señor en su Getsemaní personal, en su kenosis del Gólgota, de Getsemaní del Gólgota, del Monte Moria, dirá ella, ¿no? También. Bueno, ese mismo día escribe esta cita del Apocalipsis sobre las bodas celestiales de Jesucristo y el alma, con letras mayúsculas. Imaginaros la mística, ¿no?, que hay en el corazón de Carmen Hernández. La mística que le dice: en este momento en que solo te tengo a ti, amado mío, es cuando más feliz soy y descubro que yo soy tu esposa amada, y que siempre reconoceré que tu amor es fiel, Gesed Amad, que tu amor es divino, es fiel, que tú no me fallarás nunca, que solo te tengo a ti, tengo al esposo conmigo, resucitado porque ya he pasado por la muerte, ya me he liberado, ya han tomado esta decisión y ahora estoy con la alegría de la resurrección, salgo al mundo, no sé qué me esperará, pero sé que tú estás conmigo, que tu vara y tu cayado me guían y me consuelan. ¡Qué maravilla! Y fijaros lo que escribe: ¡Aleluya! Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gracias, gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está preparada. Y él ha obtenido y vestir de lino puro brillante. Vestido de lino puro brillante para mí, pobre criatura. Está renovando el bautismo, está renovando la fe, está renovando el sumergirse, haberse sumergido en la muerte de Cristo y ahora el salir resucitada y victoriosa con él, con esa fe en el Hijo de Dios, en el amado. Impresionante, Carmen Hernández. No obstante, su duda existencial interna sobre su vocación y su futuro se agudiza. Al aceptar la voluntad de Dios experimenta una gran serenidad. Aquí está la clave: acepta la voluntad de Dios y por lo tanto esa serenidad y esa gran libertad, y no pierde la paz en su interior. Y escribe: no siento más que amor y gratitud a todos en todas las cosas. Me imagino el corazón de Santa María Magdalena, por ejemplo, de la Magdalena, ¿no?, que ya ha conocido al Señor, sabe que ha muerto por él y que su corazón está lleno de paz y de amor porque ha estado con él al pie de la cruz. Ha visto derramada su sangre sobre ella, sus pecados perdonados, su amor inmenso. El alma ha sentido el abrazo divino del Redentor. Por lo tanto, ya estás en ese amor inmenso, indescriptible. Ya no te falta nada, solo que sabes que esa gratitud tú vas a seguir esperando, que es lo que el amado querrá de ti. Y sabrás que el Señor resucitado vendrá a ti y tú le podrás tocar. Y el Señor te enviará a anunciar el Evangelio a los pobres de la tierra, es decir, a toda la humanidad. Esta serenidad, esta gran libertad, esta paz del corazón es lo que Carmen viene a transmitirte, que es la experiencia de un cristiano vivo, un cristiano que no tiene más que amor y gratitud en su corazón al Señor, al Rey y Maestro de nuestras vidas, a Jesucristo. En estos meses, dice Carmen, descubre que su situación se parece mucho a la que dice una poesía de Rabindranath Tagore. Ella escribe esta poesía en una tarjeta de Pascua en el año 63, se la manda a una amiga suya, pasando mucho tiempo. Carmen lo cuenta así, pasado ya mucho tiempo, dice: me ha llegado una tarjeta que yo escribí ese año a una amiga, en que le ponía yo, tomando de las poesías de este poeta, estas palabras: están rotas mis ataduras, porque después de lo que sufrí ese año, el Señor, el día que salí, me llenó de alegría. Se convirtieron todas las penas que había tenido, las angustias, las dudas, como si fuera el universo todo mío, abierto todo el horizonte a la evangelización. Imaginaros, este es el gran horizonte de Carmen y de todos los santos de todos los tiempos, la evangelización. Imaginaos la vida de San Francisco de Asís, San Felipe Neri, tal grandes santos, ¿no? San Antonio de Padua, santos místicos, Santo Padre Pío, Pietrelcina, todos han tenido siempre ese deseo de llegar a las almas. Santa Teresita de Lisieux, ¿no?, de ser patronos de las misiones.
En su día Carmen debería ser patrona de las misiones, qué mejor patrona que Carmen Hernández, madre mía, ¿no? Del siglo XX. Fijaros que el horizonte que se labra ya es esto, se me ha roto todas las ataduras ya que tenía con el mundo, con la carne, con las pasiones, con mi imagen, con mis habladurías, con mi, no sé, con mi ego, con mi orgullo, ya he vivido aquello, ahora estoy completamente liberada. No tengo angustias, no tengo dudas, ahora solo tengo la alegría del Señor resucitado para anunciar al mundo que solo Él es el consuelo, Él es la vida, ¿no? Es la vida eterna. Y esta fuerza y esta energía enorme, pues así lo manifestaba, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Que dice que resulta que ese año Kiko le ha gustado y ha hecho un canto para los chicos, ¿no? El de me voy a todas partes, ¿no? Porque se ha cumplido en nosotros en la Merkabá, ¿no? La evangelización, el me voy a todas partes, ¿no? Que se cumplió en Pentecostés para los apóstoles ya de forma definitiva, de forma eclesial, de forma nutrida, de forma completa, ¿no? Presidiendo la Santísima Virgen María este gran Pentecostés, esta gran Merkabá, ¿no? Este anuncio a todas las naciones que se ha cumplido la promesa, el Hijo de la promesa, Jesucristo, ha venido a anunciar a todos los hombres la paz, la alegría, la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados. Están rotas mis ataduras, pagadas mis deudas, mis puertas de par en par, me voy a todas partes. Y sigan leyendo, ¿no? Ellos acurrucados en su rincón, siguen tejiendo el pálido lienzo de sus horas, o vuelven a sentarse en el polvo a contar sus monedas, a mí me da igual, y me llaman para que no siga, pero ya mi espada está forjada, ya tengo puesta mi armadura, ya mi caballo se impacienta y yo ganaré mi reino, me voy a todas partes. Es decir, el reino de Dios está cerca, que Cristo decía, ¿no? Anunciad a Cristo y lo demás vendrá por añadidura. ¡Qué maravilla, Carmen Hernández! Carmen se queda en Barcelona, se va a vivir entre los pobres de un barrio obrero marginal llamado Casa Santúnez, trabaja como obrera más en fábricas, hiladuras, Caral, Cipérez, géneros de punto nerva, Ideal Plástica Flon, bueno, porque intenta encarnarse con los obreros. Ella ya ahora dice, bueno, siento esta resurrección, esta paz inmensa, este amor del Señor, y ahora voy a llevar esto al mundo, y se mete allí con los obreros, a anunciarles el Evangelio, y va pasando por todas estas fases por las que la propia Iglesia pasó, muchísima parte del clero, de las misioneras, de los monjes. Es decir, muchísimos laicos ya comenzaron, pero especialmente eso, el clero comenzó a ver ¿cómo decir? Esta vía por la que llevar el evangelio, ¿no? A los obreros, y ahí surgen sacerdotes que van a las fábricas, tal, y muchos movimientos obreros dentro de la iglesia, siendo ella una obrera más. Una obrera más. También pasó por esto, que después se demostró como un error, como algo que estaba más llevado por el celo y por la intuición que por el discernimiento y la unción del Espíritu Santo. Pero era necesario también pasar por aquí, para decir, no, esto no es lo que nos pide el Señor. Pero qué maravilla, allí estaban ellos, dando el callo, encarnándose en las realidades sociales, ¿no? Del momento, en la industria, en la fábrica, para meterse allí y decir, aquí se predica también el Evangelio. Bueno, este tiempo se abre una pequeña puerta, dice, para realizar su vocación de ser misionera. El obispo en Bolivia, Monseñor Jorge Manrique, le invita a su diócesis a trabajar por allá, y unas compañeras suyas que tampoco habían sido aceptadas en los votos, deciden ir todas a Bolivia a ser misioneras. Pero pone una condición, para ella es fundamental, tiene que hacer algo muy importante antes de ir a las misiones. Algo muy importante antes de ir a las misiones. Esto es una moción del Espíritu Santo que Dios pone en su corazón y que va a cambiar también el rumbo de su historia y de todo lo que hay, ¿no? Ni siquiera metiéndose en el mundo obrero vemos tampoco que esa oportunidad del anuncio no llegaba. Ella que lo que quería es anunciar, como hemos dicho antes, pero esta prueba-error era necesario. El Espíritu Santo les llevó en aquel tiempo en la iglesia y con la reforma y con todo lo que se estaba viendo, que el Espíritu quería que pasaran por allí, para decir, no, tampoco es esto. El anuncio no se va a dar allí en la fábrica, sino en la fábrica de tu corazón. En la fábrica de tu corazón, allí es donde tienes que entrar. Y antes tienes que ir a las misiones, pero antes de ir a las misiones tienes que pasar por Tierra Santa. Tienes que conocer a Cristo vivo, allí donde Cristo vivió, donde Cristo amó, donde Cristo murió, donde Cristo anunció el Evangelio. Conócele allí, en este quinto Evangelio que dicen los teólogos, en la Tierra Santa. ¿Y qué era eso tan importante que tenía que hacer antes? Pues ir, y en su inmenso amor a las Sagradas Escrituras tenía la necesidad de cotejarlas en la tierra de Jesús. Y en la tierra que pisó su amado Jesús. Peregrina a Israel con una joven irlandesa, su amiga Carmen Culling, que había conocido en Londres, y en el año 63, y en Marsella toman un barco y se van a Tierra Santa desde Barcelona. Impresionante, desembarcan en el Líbano, después recorre Siria, Jordania en aquellos años,
tremendos, y ya por fin ya llegan a Israel, ¿no? A ese recién estado del Israel actual, que sabemos que no es el verdadero Israel de Dios, pero que está claramente manifestándose que la tierra de Palestina, la tierra donde el Señor habitó, creció, murió y resucitó, y donde se expandió por primera vez el Santo Evangelio, pues debe ser conocido por todo cristiano y todo hombre. En esa tierra sagrada tiene que conocer a Jesucristo. Muchas veces caminando en autostop, leyendo la Escritura en los mismos sitios donde ocurrieron los hechos. Ha sido para mí una experiencia inolvidable cómo las Sagradas Escrituras hacían vida con potencia. Querida, fíjate, vida con potencia. La palabra no está muerta, está escrita, pero da vida. No, lettera cedit sed spiritum vivifican. El espíritu que ha escrito, que ha inspirado a los escritores sagrados, hacen que esa palabra esté viva. El espíritu da testimonio de que la palabra esté viva, está viva allí. Y que la palabra también da testimonio de que el espíritu es el que nos da la vida, ¿no? El espíritu de la palabra nos da la vida. Con la palabra el Señor te da la vida. Y ese mismo espíritu te lleva a sumergirte en esa palabra cada vez más, ¿no? Y ver que tiene potencia, esa potencia de Dios, esa potencia que viene de lo alto. Aquí vemos a Carmen en Tiberíades, así que antes, por lo tanto, de ser misionera, quiso ir a conocer Tierra Santa, la tierra de Jesucristo. ¿Y qué hizo allí? Dice algo precioso: el Señor me concedió en Israel que se abrieran para mí las Escrituras. Y conocer a Cristo, como diría San Juan Crisóstomo, ¿no? Quien conoce las Escrituras conoce a Cristo, y si no conoces a Cristo es porque no conoces las Escrituras. Bueno, toda la exégesis que había estudiado me pareció una minucia, dice Carmen. Ciencias religiosas, ¿no? Instituto Misionero, ¿no? Ciencias religiosas en sede Sapientia, en Valencia. Le parecían una minucia. Ahora se le abría las Escrituras por obra del Espíritu Santo, siempre iluminadas en un contexto pascual, a la luz de la resurrección del Señor. Se podría decir que todo había sido una preparatio. Toda la formación intelectual anterior en la vida de la Iglesia había sido una preparación para este momento, culmen de su vida espiritual. Está en Tierra Santa, está abriendo las Escrituras, y el Espíritu Santo le muestra la profundidad, la anchura, lo alto y lo ancho de la belleza de Cristo a través de esta luz, de la luz ya de la resurrección del Señor. Ella no tiene a nadie, solo tiene al Señor. Y está en este contexto pascual, ¿no? Que ya había aprendido también a través de la reforma litúrgica con el Padre allí en Barcelona. Bueno, impresionante, ¿no? Aquí vemos dos fotos preciosas de esta libertad de espíritu, de esta enamorada de nuestro Señor Jesucristo, aquí con un burrito en Betfagé, y aquí en el torrente Cedrón con su amiga Carmen, con su amiga Colin. Todo cobra fuerza, dice, desde el Génesis hasta la última palabra del Apocalipsis. Todo cobra fuerza aquí en Tierra Santa. Es un esplendor maravilloso de la intervención de Dios en la historia. Recuerdo que llevaba una Biblia impresionante. Desde lo más alto del Líbano hasta lo más bajo del Negev, Dios me permitió con milagros y milagros pisar esta tierra. Las Escrituras se abren. Fijaros, milagros y milagros. No está hablando de cojos, de ciegos, de paralíticos, de tullidos. No. Está hablando de milagros y milagros que ella está viendo. Todos los milagros que Cristo va a realizar a través del camino neocatecumenal, que sigue realizando en su iglesia, Carmen ya los está visualizando, los está viendo, los está gestando en su propia vida interior de oración incesante, de adoración constante al amado, de ese contacto íntimo y personal a través de la palabra de Cristo en la Tierra Santa, en la tierra que pisó el Señor. Tierra que está, por lo tanto, bañada, impregnada de Espíritu de Dios. Para poder mantenerse ganaban algo de dinero limpiando cosas, tanto de los hebreos como de los árabes. Carmen expresa en su diario que aquello fue una experiencia de trabajo, gozo y fervor, sintiéndose, dice, íntima, serena y totalmente pobre como Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba con Jesucristo. Es que así se sintió Jesucristo en su vida oculta, de más de 30 años, ¿no? 30 años, y de los entendidos allí, en la vida oculta, en Nazaret, ¿no? Esta experiencia de la intimidad con Cristo, ¿no? Este apacienta mis ovejas, lo vemos aquí, una futura pintura de Kiko, ya lo está sintiendo aquí ya Carmen, ¿no? Porque ya tiene esa experiencia de la resurrección, del misterio pascual, y está diciendo, yo me estoy preparando aquí con el amado para en el futuro apacentar. ¿Por qué? Porque esa unión íntima, serena y totalmente pobre va a acompañar a Carmen hasta el momento de su llamada a la resurrección, hasta el momento de su muerte, de su paso por este mundo, de la última Pascua, ¿no? En su vida personal. Aquí está en el Instituto Technion, en Haifa, donde dice, día de maravillosa, de plena primavera, tengo delante todo el azul del mar y del cielo, te escribo desde este monte, Monte Carmelo, a Incarem, que da nombre a su nombre, Carmen, preciosa advocación de la Virgen del Monte Carmelo, ¿no?
vocación que está enraizada en las propias escrituras, ¿no? En los acontecimientos del profeta Elías. Un risco verde precioso dice, ¿sabes de dónde vengo? Acabo de limpiar la casa a la señora Kolskoy. He pasado una mañana intensísima de trabajo y de gozo. He limpiado cada rincón con mayor fervor que la capilla en los mejores días de noviciado. Era la primera vez que venía a esta casa. Me he podido sentir íntimamente, enteramente, totalmente pobre. Es una persona que antes estaba guiando, coordinando, gobernando, que estaba instruyendo a otros, ahora está limpiando en lo más bajo, en lo humilde, el servicio más humilde, más pobre se podría decir, y allí se está sintiendo ese enorme gozo de estar en íntima comunión con Cristo. Ha sido consagración íntima, gozosísima participación en el misterio redentor de Jesucristo, así encarnado, como un desheredado. Toda la mañana me he estado sintiendo reina desheredada por este mundo, pero que es coheredera con Cristo, que sabe que está el amado con ella. Con oro de Ofir ha sido engalanada esta reina, porque es cristiana, porque tiene la unción de estar con Cristo en intimidad, en pobreza, en sencillez, en humildad, en alabanza. El ADN del camino neocatecumenal se está forjando en el corazón de esta gran santa, en esta tierra preciosa del Señor. Me sonaba, dice, lo más gozoso del corazón, Rey de Reyes, llevo un anillo en la mano. Me preguntó la señora, ¿estás casada? ¿Cómo es que tiene que hacer este trabajo una señora como usted, una señorita? Sí, tengo que trabajar y mi esposo es rey, pero mi reino no es de este mundo. Lo he sentido con todo el gozo de una realeza eterna, de un reino de felicidad que ni tiene límites de tiempo ni de nada. Muchas tardes iba a la roca del Primado de Pedro, a orillas del lago Tiberíades, donde Jesús le preguntó a Pedro y donde todavía resonaba su voz que dice, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos, no? Los hombres en los ajetreos del mundo, ¿no? En el trastorno, en el día a día, siempre, ¿no? Para allá, para acá, preocupaciones. Y Carmen está, ¿no?, centrada en la voz del Señor, que está mirándote y te dice, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que este mundo que parece que no me mira, que no me quiere, que no me escucha, que no me ama? Y dice Carmen, en su oración le respondía que sí, que le amaba. Señor, sí, te amo, te amo. La respuesta de Jesús a Pedro en el Evangelio, apacienta a mis ovejas, sígueme. No le aclaraba, a Carmen no le aclaraba su mayor dilema, que era cuál era su sitio en la iglesia. Pero sin embargo ya sabía que estaba la voz del amado insistiéndole, ¿no? ¿Me amas más que esto? Ya la estaba preparando el Señor para la respuesta total y absoluta que vendría años después, pero que ya queda menos, Carmen. Y es aquí en el Primado de Pedro donde ella descubre, ¿no?, fascinada, a este rey, a este Señor que le pide todo su corazón, ¿me amas más que estos? Pues sígueme. Me vas a seguir y vas a apacentar ovejas. Este va a ser tu callado, este va a ser tu misión. Aquí va a estar el corazón de tu vocación misionera, apacentar a las ovejas. La iglesia del Primado de San Pedro, por lo tanto, esta iglesia franciscana ubicada en esta orilla del lago, en Tapgan, Israel, a la orilla noroeste del mar de Galilea. Allí estaba Carmen recibiendo la voz de su amado y la misión. También en el lugar de la visitación de María a su prima Isabel, en Ein Karem, el Señor le mostró a Carmen que su vocación era ayudar y ir a renovar la iglesia, sin hacer una nueva fundación, ni una orden nueva, ni un movimiento, ni una asociación, sino que sería la misma iglesia, la renovación de la iglesia que estaba promoviendo el mismo Concilio Vaticano II, que se estaba desarrollando justo en esos años. Y ella estaba por allá. Impresionante. Una de las gracias más fuertes que he tenido fue en Ein Karem, cuando yo pensaba fundar con algunas amigas una asociación nueva, un movimiento, pero sentí de parte de la Virgen que me decía, no, es la iglesia, bendita tú entre las mujeres, será la iglesia. Es la iglesia lo que tiene que recibir esta nueva unción, esta nueva fuerza, esta nueva potencia de evangelización, y haciéndolo desde el amor a la Sagrada Escritura, desde el amor a los lugares santos, desde el amor a Cristo, al misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. El Papa Pablo VI visitó en el año 64, el primer Papa en toda la historia de la Iglesia, después de San Pedro, que visita Tierra Santa. Justo está allí Carmen en Nazaret, y este es un acontecimiento histórico, ¿no?, que coincidan dos personalidades de este calibre, ¿no?, uno Papa, la otra laica, pero consagrada, en un corazón consagrado, maternal, impresionante, ¿no?, ante el Señor. Bueno, pues aquí ya
Estamos llegando, curiosamente, de Tierra Santa parece una gran tentación para Carmen, el Instituto Tecnológico de Israel, Technion, en Haifa, pero ella directamente no acepta este trabajo. Vuelve a España en el año 64 y en Roma se detuvo varios días peregrinando, rezando en las basílicas de los apóstoles Pedro y Pablo, que tantas veces y tantas visitas suyas recibirán cada vez que Carmen iría a Roma durante toda su vida. Volvió entonces a España, pero todavía no tenía claro dónde iba a ser misionera y qué hizo. Así es, primero a Barcelona, después volvió, estaba entre los pobres, a Madrid a vivir entre los pobres. Querían también ser misioneras sus amigas. Sí, a Carmen no le hacía ninguna gracia volver a Madrid, allí vivía su familia, pero como parecía que todas las puertas se le cerraban, se fue a Madrid, tratando de completar un grupo para ir a las misiones. El Señor la estaba guiando hacia un barrio de chabolas en la periferia sur de Madrid, el sur de Madrid, llamado Palomeras Altas. Veremos cómo allí Dios había preparado a Kiko Argüello, otro corazón apasionado, otro loco por Jesucristo, otro amante y adorador en espíritu y en verdad de su palabra, de su acción, del milagro, de la profecía, a través de los pobres y a través de todo lo que es pobre, porque sabía lo que era reconocerse pecador y sentir el perdón de los pecados, vivir en ese perdón de los pecados permanente. Bueno, Kiko Argüello allí estaba. Dios tiene con cada persona un diseño de arte inefable. Aquí está la providencia divina, el plan divino aparece aquí. Esta otra persona, este hermano en Cristo, este matrimonio espiritual, se podía decir, esta oda a Salomón, el Señor había preparado para Carmen. Dios le había ido cerrando todas las puertas para que llegara este momento, este Kairos, para la misión que les iba a encomendar en la iglesia. Dios les había preparado con una serie de gracias. Carmen tiene un profundo amor a Jesucristo, a la oración, a la Eucaristía. Esto todo les estaba dando en Kiko, a la iglesia, al Papa, y además irresistible llamada a la evangelización. Esto ya Kiko también lo estaba realizando en vivo en estas chabolas. Consolidaba, por lo tanto, con su enorme preparación teológica, espiritual y litúrgica, ¿no?, que este momento se diera en este lugar, ¿no?, y en este año, en este tiempo. Aquí aparece, por lo tanto, también había preparado Kiko una gran clarividencia de la presencia de Cristo, un discernimiento que tenía Kiko para vivir también entre los pobres, ver en los que sufren, decía, como si estuviera a los pies de la presencia real de Cristo, Eucaristía. Este un gran deseo que tenía Kiko Argüello en su corazón. Allí el Señor la había llevado entre los pobres, porque los pobres y la Eucaristía están vinculados para siempre y siempre estarán los pobres con nosotros, así como Cristo en la Eucaristía siempre estará con nosotros. Y con la Biblia en el brazo, al que llama Kiko la esposa, su esposa amada, la Biblia, la palabra de Dios, el crucifijo y una guitarra, se puede decir, es decir, los elementos del camino, ¿no?, de la evangelización que Carmen Hernández iba también a probar y a sentir, porque ella misma también había vivido con este canto y con esta alabanza ininterrumpida en su corazón, con la Biblia y el amor a Cristo crucificado y resucitado. La Sagrada Escritura y el amor a Cristo crucificado y resucitado. Bueno, pues el único fin era el de poder ver a Jesucristo presente en los que sufren. Todo esto Kiko ya lo había tenido, una experiencia de la Virgen 5 años antes, el 8 de diciembre del año 59. Hay que hacer comunidades cristianas como la Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza. El otro es Cristo. ¡Qué maravilla! Kiko al principio no supo qué querían decir estas palabras, este mensaje, esta profecía eclesial, esta profecía para el mundo, para la iglesia. Los acontecimientos futuros irán clarificando la gran obra que Dios ha planificado, que los dos juntos iban a llevar a cabo, iniciador, coiniciadora, esta unión de misiones de Carmen Hernández, con toda su formación espiritual, teológica, pastoral, y Kiko Argüello, este corazón enamorado, apasionado por Cristo, recompuesto, redimido por el Señor, nacerá el camino neocatecumenal. ¡Qué maravilla!, ¿no? Qué mejor el poder expresar, ¿no?, con esta clarividencia, con este amor, en este libro tan precioso, tan resumido, tan sencillo, las gracias elocuentes, maravillosas que Dios da a los que generosamente entregan su corazón a Él. En generosidad a Dios nadie le gana. Bueno, Carmen Hernández, que interceda por nosotros esta sierva de Dios, que pronto será llevada a los altares, no me cabe ninguna duda,
por todas las obras magníficas que Dios ha hecho. Proclama su alma la grandeza del Señor, porque han amado a la Virgen María tantísimo, han sido verdaderos y fieles discípulos de la Virgen María, que ha presidido Pentecostés, para que la Iglesia entera, a través de toda esa obediencia filial de los apóstoles, puedan decirle sí al Espíritu Santo de Dios, puedan decirle: aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad, aquí estamos como esclavos, como siervos inútiles de tu inmenso amor, para llevar el nombre, el único nombre que salva, el nombre de Jesucristo, a todas las latitudes de la tierra, a todos los países, a todos aquellos hombres que están necesitados de este amor gratuito, de este amor infinito, de este amor redentor de Jesucristo, Rey y Señor de nuestras vidas. Carmen ha cumplido esto en su carne y en su sangre. Kiko Argüello lo está haciendo hasta el final, hasta la meta, y nos están dando a nosotros el carisma, nos están traspasando, permeando esta gracia que viene del cielo. Un carisma es una gracia que Dios da a unas personas concretas para ser revertido, para ser distribuido a toda la Iglesia, que es su esposa amada, y ellos han estado hasta este momento siempre dando este testimonio. Carmen ya está participando sin duda de la gloria, de la visión beatífica de su amado, de Cristo, está con Cristo en el paraíso, y desde allí nos dice a ti y a mí que podemos obedecer a Dios, podemos escuchar su palabra, podemos hablar con Cristo y de Cristo a los hermanos, podemos anunciar proféticamente a los hombres que hay un camino, una verdad y una vida que nos ha prometido el Señor, y que es la verdad de nuestras vidas, que se hace camino en comunidad, que se hace camino en la liturgia, que se hace camino en la palabra viva, que cada día podemos orar en alabanza, en este espíritu de humildad, de sencillez y de alabanza que viene a aglutinar, que viene a ser la columna vertebral del camino neocatecumenal en este carisma precioso para toda la Iglesia. Bueno, que tú y yo podamos vivir esta alegría inmensa que Carmen vivió, y hasta la próxima. Seguiremos abundando en este libro precioso, sencillo, pero que sin duda alguna hace que todas nuestras ataduras también sean rotas y podamos anunciar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el corazón inmaculado de María! Hasta la próxima.